¿Qué pasó con mi hermana? Una oración. Okay. Gracias Dios por darnos esta oportunidad de reunirnos hoy. Mis hermanos y hermanas que están alrededor del mundo, diferentes partes. Gracias por esta bendición de la tecnología. Ayúdanos a aprender algo nuevo hoy y ayúdanos a acercarnos a Jesús y a ser mejores personas. Y que venga Jesús algún día pronto. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, Amén. el tema que queremos tratar hoy es sobre la palabra, pero sobre la palabra como una espada de dos filos. Que parte el alma, parte el corazón y el espíritu. Lo separa todo. Y entonces, yo tengo la propuesta de tres lecturas. El hermano Amaury puede leer la lectura que se le asignó, con lo que es Isaías 55. ¿Es Isaías 55? Sí, sí, por favor. Ya, hermanito. Amén, hermano. Amén. Misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, a misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Gracias, amén. 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 Bueno, yo voy a leer, ahorita no ha llegado. Sí, Bueno. Paola, Sí, está, hermanita, yo hermano. estoy acá. Ah, está ahí, hermana, pero es que está en silencio, callada, entró un puntilla así. Bueno, Es que ya habían hecho la oración, entré. bueno, Marito, usted tiene ahí primera de Pedro 1.
Ya la busco. Primera de Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegraréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó en santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muchas gracias, hermanita, muchas gracias. Bueno, mi hermano. Cristina, Sí, hermano. ¿ya está preparada para leernos Hebreos 4? Hebreos 4, sí, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias, hermanita. Amén. Entonces, veamos. Hoy quiero tomar este tema de la palabra, pero quiero referirme a este versículo 4:12 de Hebreos, que nos habla de lo que hace la palabra de Dios cuando se es representada por una espada de doble filo. Como bien dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hasta qué punto podemos tratar, podemos analizar paso a paso estas características de la palabra? Dice que es viva, porque procede de un Dios viviente, está impregnada de su misma vida y también imparte vida. Es una herramienta poderosa en manos del Santo Espíritu, capaz de quebrantarnos, redactir, iluminarnos, consolarnos y transformarnos. Es a la vez permanente y edificadora. Si analizamos
varios versículos que nos hablan de esta vida que tiene la palabra de Dios. Vemos que nos dice Mateo 4:4. Dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo podemos decir, ¿no? Que no quiere decir que no comamos ya más allá, sino que precisamente en la instrucción de la palabra de Dios podemos alimentarnos y tener la respuesta de Dios ante estas acciones nuestras. Y como Pedro, primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, hemos sido renacidos y no de simiente corruptible. Perdón. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, vamos a ver ¿qué dice Isaías 53? Ah, María, cara. Dios, ayúdame. Isaías 55:3. Ah. Perdónenme, hermanito. Empieza hasta 2. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. O sea, escuchemos la palabra. En ella tenemos la vida, tenemos nuestra salvación, y no es vida ahora, es la vida eterna que vamos a lograr teniendo en cuenta esa palabra de Dios. Dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que fue enviada. Perdón, un catarrito que tiene loco. Bueno, ya vemos que es viva porque hace germinar, hace producir. Saben que la palabra de Dios ha sido comparada con una semilla que si se siembra en tierra buena, nosotros sabemos que tierra buena germina, da frutos, o sea que es viva. Pero en este versículo, en este dueto de versículos también está la eficacia de la palabra de Dios. Porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Mira la eficacia que tiene. Ella va, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para quien la envíe. O sea, aquí habla de la eficacia que tiene la palabra. Y segunda de Timoteo 3:16 y 17 nos habla algo muy bello y eficaz.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Cómo podríamos interpretar este versículo? Si es para enseñar, redarguir, para corregir, esta palabra corregir en griego también denota criticar, pero no criticar en el sentido de hacer daño, sino de disciplinar. La palabra de Dios nos disciplina y la necesitamos para eso mismo, porque si no tenemos esa disciplina de la palabra de Dios, seríamos nada, como aquellos que no buscan de Dios. Y todo esto es, dice 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, hemos aquí, ¿por qué es tan eficaz la palabra de Dios? Y también en Lucas 11:28 tenemos la palabra del Señor. Entonces va y toma otros 7 espíritus. No, esto no es. El 28. Sí, 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea que tenemos que escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, y no solo leerla y pretender aquello de que acordamos los numeritos de los versículos, porque lo importante de la palabra de Dios es recibir el mensaje que nos trae. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Yo no sé, ahora 11:28. Tal vez mañana se me olvide el versículo, pero yo sé que está ahí, que dice que tengo que escuchar su palabra. Dice Salmo 18:30, que es un escudo a todos los que en él esperan, en ella esperan. El que oye su palabra construye su casa en la roca, según Mateo 7:24. O sea, que ahora estamos mirando las propiedades de la palabra. La palabra no siempre actúa conforme a nuestras expectativas, porque siempre cumple los propósitos de Dios. Hace un diagnóstico aceptado de nuestra condición humana, poniendo el dedo en la llaga de nuestras enfermedades morales, aquellos que creemos en ella, que ella trae sanidad, a aquellos que la rechazan, trae juicio y condenación, bien sea atendida por el hombre, bien sea descuidada, siempre es eficaz. Es un caso, en un caso obra para la salvación y en el otro trae juicio y condenación, a la vez que indica la justicia y la coherencia de la revelación de Dios. Jeremías 23:29 nos comenta, lo habló y dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová,
y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, también coincidimos aquí que esa espada de doble filo que penetra, parte el alma y el espíritu, hasta los tuétanos, es fuego y es un martillo que quebranta la piedra. Muchos de nosotros hemos de reconocer que tendremos corazones de piedra. Por lo tanto, damos gracias por la eficacia de la palabra, que es como un martillo que sigue dando en nuestros corazones duros hasta quebrantarnos. Si no fuese por esa eficacia de la palabra, ¿dónde estaríamos nosotros? La palabra y el espíritu, o sea, la palabra y el espíritu, y la palabra y el Señor, o sea, la palabra del Señor Jesucristo y el espíritu van actuando siempre juntos, porque finalmente no podemos separar la palabra de aquel que la inspiró. O sea, que la palabra de Dios es como se dice, es lo que quiere Dios de nosotros, es palabra de Dios. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Dice Juan 6:63. El espíritu es quien da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. También dice que es cortante y que penetra. Por tanto, si corta y penetra, hiere, duele en nuestro carácter incisivo la palabra de Dios. Puede llegar a donde no llega ninguna espada humana, al alma. En Apocalipsis 2:12 vemos como Jesús le habla a la iglesia de Pérgamo y la regaña por algunos problemas que tiene. Y finalmente le dice, y escriba al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Veamos qué dice. Apocalipsis 2:12. Yo conozco tus obras. O sea que versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de la maldad, Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, es mal. O sea que puede que lo estemos proclamando en nombre de Dios, pero ¿dónde está nuestro corazón? Pero, sí, o sea que las obras están trabajando donde está el Satanás. Aunque proclamemos el nombre de Dios, tenemos que ver qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí vemos la coincidencia de que la palabra de Dios es dada por el Espíritu. Y también se emplea esta figura tan gráfica, aparentemente teniendo en mente la famosa espada con la corta del soldado romano. Apocalipsis 1:16 nos recuerda, nos dice que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vemos también como aquí gráficamente nos dice que de su boca salía la espada de 2 filos, es la palabra.
La palabra penetra profundamente en el corazón y mente del ser humano. No ha habido ni habrá libro de psicología que revele más acertadamente lo que el ser humano encuentra en la escritura. Vamos a pasar aquí y ver esto de penetrar y llegar hasta el tuétano. Leer la Biblia, partir el pan, tener comunión con nuestros hermanos, todas estas cosas son inevitablemente repetitivas. Sin embargo, deberían tocar nuestro nervio crudo. Son cosas que hacemos todos los domingos, pero esto no puede ser una cosa automática. No puede ser una cosa, bueno, va a partir el pan, coge el pan, levanta, y no sé, 1 Corintios 8:23, ¿dónde está la comprensión de eso? Cada recuerdo de la muerte del Señor, cada oído de la palabra del Padre, debería ser como pasar un clavo roto por una pizarra. Imagínense ese sonido. Insoportable. La palabra de Dios, tal como está en Cristo y en la Biblia, debería dividirnos hasta la médula, como el cuchillo del sacerdote abrió los sacrificios. Esto es lo que hace contacto con la palabra de Dios desde la perspectiva de Dios. Nos abre, nos separa lo malo del cuerpo, lo malo del alma, parte nuestro espíritu, saca lo malo del espíritu para quedar lo bueno del espíritu. Pero debemos alejarnos de esta visión, darle la vuelta y escondernos detrás de una falsa espiritualidad en cada área del esfuerzo espiritual. La diferencia entre la verdad y el error es a menudo aparentemente mínima. La diferencia entre el error y la Trinidad y la manifestación de la verdad de Dios puede parecer solo palabras, pero hay una gran diferencia importante ahí. Por lo tanto, Pablo escribió a un falso maestro notable como el mismo Satanás, disfrazado de ángel de luz. Las ovejas y las cabras tienen el mismo esqueleto. Y algunas cabras, especialmente las angoras, parecen ovejas. El Señor pudo haber construido su historia usando el animal limpio e inmundo. Ahora bien, aquí nos está hablando de que esto está en Lucas. Bueno, de cuando el Señor es una parábola del reino, el Señor pone las ovejas en un lado y las cabras en otro. No está diciendo que se parecen. Hay un tipo de cabra que se parece a la oveja, son iguales. Pero sin embargo, el Señor puede determinar quién es una y quién es la otra. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros no podemos engañar al Señor. Que lo que hay en nuestro corazón es lo que Él está mirando. Y seremos ovejas o seremos cabras. Eso lo determina Él. Pero, ¿cómo está mi corazón respecto a eso? Estoy buscando ser un animal justo, limpio, o quiero ser una cabra. Él pudo haber construido su historia usando un animal limpio e inmundo. Pero a veces las cabras eran animales limpios, pero los rechazados son solamente limpios. Como se señaló anteriormente, el amor, la fe, el arrepentimiento y la oración en todas estas cosas
podemos tener una apariencia de verdadera espiritualidad, que es solo una ilusión. Hermanos y hermanas, debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos sacudirnos de nuestro cómodo entumecimiento, salir de ese confort en que estamos. Esto no significa tan solo asistir a algunas reuniones, escribir algunas cartas, contarles a algunas personas sobre nuestra iglesia. Debemos aclarar nuestras mentes antes de leer, antes de orar, antes de partir el pan. Limpiarnos de todo lo que es superficial y extraño, incluso si se basa en nuestra vida de iglesia y decide no conocer nada más que a Cristo, ya Él y a Él crucificado. Debemos dejar que la palabra muerda, nos hiera, nos toque. La cruz de Cristo nos constriñe y nos lastima. ¿Pero por qué nos lastima? Porque nos está disciplinando y nos pone a la vanguardia y nos da y nos hace dar la vuelta y fingir simplemente que no hemos visto. Tengo aquí también unas palabras del hermano Unca muy eficaces para este comentario. Dice, hay varios pasajes que indican que el efecto de las pruebas, tanto físicas como espirituales, pueden ser similar al de la palabra, y que la palabra se abre ante nosotros por nuestra reacción correcta a tales pruebas. O sea, que la aceptación de nosotros por esa palabra que nos disciplina deben ser correctas. O sea, debemos atender, debemos cumplir con esa disciplina. El motor principal en esta relación entre la palabra y la prueba debe ser la palabra. Su influencia sobre nosotros nos hace responder aceptablemente a la prueba. O sea, la influencia que tenga en nosotros la palabra de Dios nos da la fuerza, la sensibilidad, la apertura para poder saltar por arriba de nuestras pruebas, quitárnoslas de arriba, superarlas, ser mayores, pero sin tener la palabra de Dios, esa espada de doble filo que nos penetre y nos parte el alma y nos parte el espíritu, sin tenerla a nosotros, dentro de nosotros, nunca vamos a estar aceptables ni dispuestos a superar una prueba, lo que a su vez aumenta nuestra sensibilidad a la palabra, lo que resulta, al menos teóricamente, en nuestra experiencia diaria de la vida, generando una espiral ascendente de desarrollo espiritual, siempre y cuando seguir aplicándonos a la palabra. Hay varios ejemplos de este paralelo entre la acción de la palabra y la prueba. Por ejemplo, la disciplina. La disciplina da fruto apacible de justicia a los que por ella se ejercitan. Lo vemos en Hebreos 12:11. La palabra de justicia lleva a los estudiantes de la Biblia en razón del uso, habiendo ejercitado su sentido para discernir tanto el bien como el mal. Hebreos 5:13-14. Y la palabra que permanece en nosotros también da frutos de justicia. Juan 15:4-7. Antes de proseguir, yo quería hacerles mención acerca de Gálatas 5. Y vamos a ver la comparación que nos hace Pablo en unos versículos, uno detrás del otro,
para que no tengamos ningún tipo de complicación. Dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Mío. O sea, esas son las cosas que esa palabra corta y saca de nosotros. Toda esta inmundicia. Y el espíritu nos queda libre. Porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, tenemos el poder de contar con la palabra de Dios, que Él nos las da para triunfar en la vida, para estar preparados para el reino, pero no la estamos utilizando correctamente porque no la conocemos. En Ezequías 24:12 describe los esfuerzos de Dios para limpiar a Jerusalén de sus pecados en términos de hervirla con un fuego feroz. Dice Jehová, se ha cansado de mentiras y su gran escoria no salió de ella. Su escoria estará en el fuego. O sea, le ha dado la palabra para que se arreglen, palabra de fuego, pero es que todavía la escoria que debe salir con el fuego está todavía dentro del judío, del israelita. El cansancio de las mentiras sugiere que fue debido a que escucharon a los falsos profetas y no a la verdadera palabra de Dios, que el fuego no los limpió. Por lo tanto, el fuego es un símbolo tanto de la prueba física como de la palabra. Jeremías 29 nos ejemplifica este mismo contexto de Ezequiel, por el hecho de que los babilonios quemaron literalmente a Jerusalén como una oportunidad para purgar el pecado de Israel. Las palabras de los profetas que pedían arrepentimiento en este momento también fueron un fuego. Debemos estar claros de que cuando Babilonia tomó preso todo Jerusalén y quemó Jerusalén, eso fue mandado por Dios. Aquí está mostrado en Ezequiel 24. Esta es la palabra de Dios, así es. ¿Queremos hacerle caso a la palabra de Dios? ¿Queremos cumplir con lo que nos dice? Hay conexiones claras entre la vara y la palabra de Dios. En Ezequiel 21, 9 y 10 equipara la espada con la vara de Cristo. Una espada está afilada. Es la vara de mi hijo, dice. La espada, perdón, es un símbolo claro de la palabra. Efesios 6, 17, Hebreos 4, 12, lo vimos. Y Apocalipsis 19, 11. Confirma este vínculo entre la palabra de Cristo y su vara. Él herirá la tierra con la vara de su boca, o sea, con la palabra, y con el espíritu de sus labios. Matará al impío. Muestra esto, está en Salmo 2:9, que nos muestra el poder de esta palabra, la vara. Los quebrantará con vara de hierro, los hará pedazos como vasijas de alfarero. De manera similar, apacienta a tu pueblo con su vara. En Miqueas 7:14 nos lo dice. O sea que esta palabra, si la conocemos, si la llevamos a cabo en nuestra vida, nos puede dar inmensas bendiciones y ayuda
todos los problemas que estamos pasando. O si le queremos dar la espalda, bueno, moriremos en el fuego, no en ese fuego del infierno, moriremos, bueno, como dice en esta figura, moriremos eternamente. Seguimos. Debe referirse a la instrucción de Cristo a Israel, cuando él te alimentará con conocimiento y entendimiento. Jeremías 3:15. El Salmo 110:2 describe la vara de Cristo como una fuerza enviada desde Sion para permitirle gobernar el mundo. Isaías 2:3 describe la palabra del Señor que sale de Sion. Sin embargo, en todos estos casos, la vara no solo significa palabras habladas y comprensión mental, sino que también se refiere a los castigos físicos que se verán en los últimos días. Así Miqueas suplica a Israel que vea que la mano de Dios estaba detrás de sus angustias actuales, que eran efectivamente la palabra de Dios que se les habló. La voz del Señor clama a la ciudad: oí la vara y quién la estableció. Miqueas 6:9. Es increíble como la misma palabra de Dios, que supuestamente nos va a herir, supuestamente nos está disciplinando, está tras nuestros problemas. Y el permanecer en esa palabra, en nuestros problemas, en nuestras vicisitudes, en los problemas, las situaciones que hay en el mundo, no vamos a evitarlo. Pero estás en esa palabra que nos disciplina, nos sacará de todo eso. Dice Pablo: como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, también abunda en nosotros nuestro consuelo. 2 Corintios 1:5. Consolación. Consolación es la misma palabra traducido como consolador en Juan 14:16. Y el poder del Espíritu del Consolador está ampliamente disponible para nosotros a través de la palabra. O sea, el Consolador nos trae consuelo, la palabra nos trae consuelo, que pertenece al Espíritu, el Espíritu del Consolador. Está ampliamente disponible para nosotros. Por lo tanto, cuanto más sufrimos, más se nos debe revelar el consuelo de la palabra. Mientras más sufrimos, en vez de deprimirnos y caernos y empezar a lamentarnos y empezar a decir: ¿y por qué me pasa esto a mí? Y que yo siempre voy orando con el Señor. No. Tenemos que afincarnos en la palabra, porque ahí en esa palabra está la solución a nuestros problemas. Sin embargo, esta relación entre las pruebas y las palabras depende de un amor básico por la palabra inicialmente. Si tu ley no hubiera sido mis delicias, entonces habría perecido en mi aflicción, nos dice David en el Salmo 119:92. Eliú también, hablando en nombre de Dios, le dijo a Job: él libra espiritualmente al pobre de su aflicción y abre sus ojos de la opresión. Job 36:15. Exactamente como dice aquí, abre sus ojos, como menciona Job en 42:5. Mis ojos te ven. En 42:5 él comenta que dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job llegó a ver a Dios a través de su palabra. Hebreos 12:10 muestra que nuestro castigo por Dios es para que seamos
partícipes de su santidad. Las ideas de santificación y santidad son paralelas. Por ejemplo, santificados, porque yo soy santo, en Levítico 11:44. Es la palabra que santifica, Juan 17:17. Lo que nos capacita para ser partícipe de la santidad de Dios es la palabra. Nuevamente, los efectos de la palabra y el castigo de Dios son paralelos. Es a través del poder de la palabra que nos convertimos en hijos de Dios. Escuche, es a través del poder de la palabra en nosotros que nos convertimos en hijos de Dios. Santiago 1:18, Pedro 1:23. Yo quiero comentarle una comparación. Yo encontré. ¿Dónde está? Aquí. Dice Juan 12:48. Juan 12:48. Yo no. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien los juzgue. La palabra que yo les he hablado, ella los juzgará en el día postrero. La palabra que nos da para que crezcamos, para que nos instruyamos. Esa misma palabra nos va a condenar el día de juicio. Pero tenemos otra palabra de Dios para consolarnos. Está en Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, o tomamos la referencia de Juan 12:48, de apartarnos de la palabra y morir, o tomamos este consejo de Santiago 1:21, de no desechar la inmundicia y recibir como mansedumbre la palabra de Dios. La comparación de Deuteronomio 8:2 y 16 muestra que el propósito del difícil viaje de Israel por el desierto fue el mismo por el que se les dio el maná. Miremos esta comparación. Saben bien que Dios puso a caminar por el desierto al pueblo de Israel por 40 años por todo lo mal que habían hecho. Sin embargo, por su misma palabra, en ese camino les dio maná. Recordarás todo el camino difícil por el que el Señor tu Dios te condujo durante estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte. Conoce lo que hay en tu corazón si guardaras sus mandamientos o no. Quien te sustentó en el desierto con maná para humillarte y para probarte. El Señor razonó en Juan 6 que el maná representaba la palabra, su dependencia del maná provisto por la palabra del mandato de Dios. La prueba física de José en la cárcel y las pruebas provocadas por la palabra de Dios se comparan en el Salmo 105, 18 y 19, a cuyos pies, que dice, a cuyos pies lastimaron con grilletes. Fue puesto en hierro. La palabra del Señor lo probó. O sea que todo nuestro razonamiento se resume en Salmo 94, 12, que dice, bienaventurado el hombre a quien castigas, oh Señor, y le enseñas según tu ley. Creo que podemos estar un poco más abiertos ahora a recibir
no solamente la palabra de aliento y el crecimiento de nuestro Señor, sino también la palabra que disciplina, la palabra que hiere, la palabra que nos lastima, la palabra que no nos conviene leer, ni escuchar, ni prestar atención. Esa también hay que leer. De ahí depende nuestra vida en el reino. De eso, de leer la palabra que nos lastima y que no nos gusta, de ellas es que salimos bien en nuestro camino al reino. Porque esa palabra que disciplina es la que nos dice lo que estamos haciendo mal y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer bien. Porque si estamos haciendo bien y no miramos, no sabemos qué es lo que estamos haciendo mal, pues llegamos allá y el Señor nos va a decir, yo no los conozco. O sea que esa palabra que lastima, que duele, esa es la que tenemos que prestarle atención. Y tengo que dejarle tiempo y mucha inspiración que tiene el hermano Sergio para que continúe. Hermano Sergio. Hermano Sergio, ¿qué le pasó? No sé qué, que ya pasó, ya ahora sí ya me están viendo. Sí, ¿cómo no? Ok. A la que ya no vi fue a mi hermana Ofelia por ahí, pero bueno, estamos en eso. Hermano, siempre me dejas un paquetote bien grandote, tú lo dices todo y ya nomás me quedo yo esperando que Dios me llene ese corazón y ese entendimiento para expresarme quizás a lo mejor y refiriéndome pues a los mismos versículos que tú manejaste de Hebreos 4, 12 y 13, donde en un momento dado podemos ver que realmente nos está diciendo la Escritura, porque la palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué interesante, qué profunda son las palabras que encontramos ahí, porque podemos ver que la palabra de Dios es viva y poderosa. En una declaración se puede decir ampliamente que la palabra de Dios se puede referir a la palabra viva, nuestro Señor Jesucristo, y a su palabra escrita, la Biblia. Nuestro texto no aclara a cuál se refiere. Pues esto es de Dios. Él ha unido su palabra viva a su palabra escrita, de tal manera que no pueden ser divididos en sus pensamientos. El único Cristo que conocemos tú y yo, querido hermano, es el que viene a nosotros en las páginas de la Biblia. La palabra vive porque es su palabra. Solo esa palabra es la que nos da vida. La palabra de Dios vive porque es la palabra de un Dios vivo. Dios ha decidido derramar su misma vida en su palabra. Él se identifica de forma repetida como el Dios viviente. Él vivifica su palabra con su misma vida. Y Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y eso lo podemos ver en Juan 6, 63. Nuestras propias palabras mueren, hermanos. Las palabras de los hombres caducan, se la lleva el viento, pero la palabra de Dios se penetra en el corazón. Penetra
Por eso dice, es más cortante que una espada de 2 filos, para que no se atore, entra y penetra hasta el tuétano. Por eso habla que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nuestras propias, como le digo, nuestras propias palabras mueren. Estas no traen vida. Claro que si uno predica el evangelio, si uno transmite la palabra de Dios, estamos transmitiendo la palabra de Dios. No estamos transmitiendo nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras teorías, sino que es la palabra de Dios la que está uno predicando. La palabra de Dios vive porque da vida. Y Pedro revela porque había nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Y eso lo podemos ver precisamente en Primera de Pedro, ya lo había leído el hermano, 1:23, donde dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio les ha sido anunciada. Qué bonitas palabras cuando realmente las hacemos nuestras. Ahí es donde hay que hacer nuestra la palabra de Dios. Cuando uno tiene esa necesidad y quiere realmente que se obre un cambio en nuestra vida, de pensar a veces cuando ya valoramos las cosas, tal vez, de que estamos haciendo las cosas mal y que ya estamos llenos de causar ya hasta nosotros mismos nos estamos dañando. Entonces, cuando ya tenemos esa necesidad interna, es cuando veo que entra la espada, pero hasta dónde debe de ser, sencillamente. Y es cuando viene a nosotros un cambio radical en nuestra vida, hermanos. Un cambio que realmente nos transforma, un cambio que realmente nos hace tener una mejor calidad de vida. Cuando encuentra uno la primera vez la palabra de Dios, estamos totalmente, o hablando espiritualmente, muertos. Así es. Ella te trae a ti y a mí a la vida y mantiene esa vida espiritual en nosotros. La palabra de Dios tiene una vitalidad indescriptible que puede hablar, persuadir, conquistar, lucha, golpea, consuela, sonríe, llora, canta y hasta nos susurra. Es una palabra viva. Eso es lo que hemos entendido en las Escrituras. La palabra de Dios vive porque está cargada de una energía inherente, una energía que nosotros desconocemos totalmente. Cuando Jesús fue arrestado, ¿se acuerdan hubo una palabra que con unas palabras que él habló, derribó a tierra a los adversarios? Y eso lo vemos en Juan 18:6. Por ahí, si alguien lo tiene, quisiera que me lo leyera, por favor. Juan 18:6. El que sea, si me lo puede leer, encantado la vida. Juan 18:6. Juan 18:6. Dice, Juan 18:6, perdón. Ok. Dice, y cuando les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. ¡Wow! Cuando dijo simplemente, yo soy. ¿Se fijan el poder que tiene la palabra? Un poder que nosotros no tenemos, ¿con qué medirlo? Es una palabra sumamente poderosa. Me acuerdo aquella vez que iban en la barca y que Jesús iba durmiendo y que se soltó una tempestad y los oleajes hacían casi que la barca tuviera un naufragio. Y corrieron a despertar al Señor estaba dormido por allá, él estaba descansando, yo creo que hasta las olas lo estaban arrullando, ¿no?
fueron y le dijeron, Señor, perecemos. Y fue cuando les dijo, hombres de poca fe. Y entonces reprendió al aire y al mar, y se calmaron. Y ellos dijeron, abreviando, híjole, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Observen la palabra que Dios delega en cada uno de nosotros, queridos hermanos, y nosotros aparentemente somos cristianos, aparentemente caminamos bajo la verdad, queremos hacerlo, pero realmente hasta qué punto, hasta dónde estamos dejando que realmente penetre esa espada en nuestra vida. ¿Hasta dónde? Y aquellos apóstoles entendieron perfectamente bien la palabra. Y me acuerdo cuando Pedro pasaba por la puerta del templo y le estaba alguien pidiendo una limosna, una ayuda. Y dijo Pedro, pues no tenemos ni oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Estaba hablando, estaba diciendo que Dios los había capacitado y llenado de poder. Y aquel hombre tuvo confianza y fue sanado. Qué importante poder recibir esta palabra y que realmente nosotros entendamos que debe de transformar nuestras vidas, hermanos. Debemos de transformarlas, cambiar nuestra forma de ser y modo de pensar y nuestras actitudes hacia los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios mío, ¿realmente lo amamos? Es un principal mandamiento y en él se encierran muchas cosas respecto a nuestro prójimo. No desear las cosas que tiene, no desear a su mujer, si es hombre, no desear ¿cómo se llama? Al hombre, si es mujer, o si es en caso de las mujeres. Y podemos ver que no hay que robarlo, no hay que hablar mal de él, hay que amarlo, hay que entregar nuestra vida, si es posible. Porque ese es precisamente el ejemplo que vino a poner Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro caminar. La palabra de Dios vive pues porque he dicho que está llena de energía. Ya lo vimos precisamente ahí. Y Cristo obtendrá su victoria final sobre toda la oposición con su enérgica palabra. Apocalipsis 19:15 nos dice precisamente, ya también nos lo leyó el hermano Pedro, pero nos está diciendo algo muy importante también. Apocalipsis 19:15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Cuando él venga y juzgue, realmente, cuando él haga juicio, va a ser como una espada de dos filos. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su manto tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Muy bien, vemos pues cómo realmente podemos aprender de esta palabra, cómo podemos entenderla. Yo veo a mi hermano Pedro esforzarse, buscar en la Escritura, compartir con cada uno de nosotros, y
Dios mío, todas las apreciaciones que él capta, bueno, ahí están. Las poquitas que yo pueda captar, aquí están también, se las estoy manifestando. Entonces, vemos realmente, dice que la palabra tiene un poder muy fuerte. La palabra de Dios tiene una energía, pues, que nunca queda sin resultados. Está siempre llena de actividad para salvación o para juicio. Toda vida espiritual depende del contacto continuo con esa palabra. Si estás indiferente a ella, querido hermano, desanimado o aletargado espiritualmente, ello tiene de algún modo relación con la separación de la palabra viva y escrita. El contacto, tener contacto con la palabra, ella es la que nos da vida. La palabra de Dios corta superlativamente. Dice el verso 12 del libro de Hebreos 4, Hebreos 12, dice que la palabra de Dios corta más profundamente, mejor y con más filo que el arma más afilada que el hombre haya podido hacer. Una espada de 2 filos corta en ambos sentidos, hermanos, al penetrar. Y la Escritura dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17, podemos encontrar esta referencia. La palabra sugiere la espada corta, semejante a una daga del soldado romano. Cuando la palabra de Dios corta, también cura. Y no hay curación sin el corte que primero mata. Debemos dejar que la palabra corte los deseos, las objeciones y fijaciones de nuestra vida en nuestras bajas pasiones a fin de ser sanados por la misma palabra, hermanos. La palabra de Dios corta totalmente, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Lo vemos allí en Hebreos capítulo 4:12. Solo la palabra de Dios penetra para mostrarnos todo lo inherente de nuestra vida corporal, espiritual y terrenal. La palabra hace las separaciones y divisiones más decisivas en la vida. Separa el espíritu del alma. El espíritu en esa parte de nuestra vida que viene de Dios. Nuestra alma es el asentamiento de todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, deseos, voluntad y acciones. En la persona perdida, el alma ha sido separada de la vida del espíritu. La palabra de Dios identifica esto. La palabra de Dios penetra nuestra misma vida física de igual manera. Nos confronta con la clase más radical de separaciones de los huésanos, del tuétano, tomada en su conjunto. Esta palabra significa que la palabra de Dios deja al desnudo a cualquiera de nosotros, hermano. Nos deja desnudos ante Dios en una totalidad absoluta. Revela completamente lo que es espiritual y lo que es carnal en cualquiera de nosotros. La palabra de Dios expone personalmente, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne, fíjense bien lo que está diciendo esta escritura, escudriña y expone los impulsos y pensamientos secretos que pertenecen a nuestra vida emocional, tanto como los designios y propósitos de nuestra vida racional, hermano. También de nuestra vida intelectual. Al hacerlo, la palabra de Dios va a nuestros mismos corazones. El libro de Hebreos
nos advierte sobre el corazón, el asiento de lo que somos realmente. No debemos endurecernos ni endurecer el corazón. Verso 3, 8. Y esto poderlo, no sé si en un momento tengan por ahí a la mano su Biblia, estar leyendo, porque voy a citar algunos versículos de ahí, de Hebreos. Dice Hebreos 3:8, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No lo endurezcan. Nos está dando el consejo. No hay que endurecer nuestros corazones, porque tiende a desviarse. Vean lo que dice el verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y Dios ha de escribir su ley en nuestros corazones. En el capítulo 8, verso 10. Dice precisamente de la siguiente manera. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Debemos dejar que Dios escriba en nuestro corazón. Debemos acercarnos a Dios con un corazón realmente sincero, hermanos. ¿Qué nos dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 22? Dice, acerquémonos con corazón sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, agua limpia. Y podemos hacerlo con un corazón fortalecido por su gracia. Vers capítulo 13 y verso 9. Dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así de que enseguida dice, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Qué interesante, esto a mí me parece muy interesante. Y he dicho que solamente podemos hacerlo con un corazón fortalecido por su gracia. La palabra de Dios expone universalmente. No existe cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Dios no solo nos busca personalmente con su palabra, sino que nada creado escapa a su búsqueda. Vaya buscando por ahí precisamente el Salmo 139, hermano. Vaya buscándolo poco a poquito. Lo que dice de lo que dice los hombres, también lo dice de los ángeles, de los arcángeles y todo lo demás que existe. Nada en la creación le es invisible. Su palabra lo penetra todo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y su espíritu es poder. Y el Salmo 139, a Mauri, por favor, yo te pido que leas el Salmo 139 del 1 al 18, por favor, si eres tan amable. 139. 139 del 1 al 18, por favor. Señor, un momento. Salmo 119 del 1 al 18. 139. 39, perdón. Sí.
Amén. Dice, Tranquilo, con calma. Adelante. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú que has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me escudriñarán, me encubrirán, perdón. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Bien, qué hermoso salmo, Dios mío. Amén. No hay nada que se pueda encubrir de nuestro Padre Celestial. Yo culmino con esto. A los ojos de Dios todo está desprovisto de cualquier cubierta artificial. Estamos al desnudo y permanecemos postrados ante Él. Esas cuestiones, todo permanece postrado ante Él. La misma palabra se refiere a un luchador que derriba a su adversario y toma su cabeza, como David con Goliat, para exponerla totalmente a la vista de los demás. La creación que inclina su cabeza y desearía rehuir a Dios. Qué cosa tan poderosa es la palabra de Dios, hermano, para conocer la vida que ella da a cada uno de nosotros. Debemos saturarnos de esa misma palabra, porque es viva y eficaz. Debemos dejarla que corte, que exponga, y entonces de ella misma la única salvación, que es verdaderamente vivir la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias por su posición. Amén, No quedó- hermano. Le dejé bastante, no me Amén, digo hermano. nada. Usted siempre tiene ahí una carta bajo la manga. Muy buena su exposición, hermano. Bueno, yo quiero, antes de pasar a partir el pan y vino, que es una oración por esto que ha sucedido tan bello hoy, de tantos hermanos reunidos aquí. Padre nuestro, Altísimo Señor, queremos ante ti hoy, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, darte las gracias porque tu Espíritu estuvo con nosotros. Tu palabra está con nosotros. Tu palabra fluyó por nuestras bocas, Padre. Tu palabra vive en nosotros. Disciplínanos,
hiérenos y haznos crecer con esa maravillosa palabra tuya, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, Amén. quiere, el hermano, ven, le gusta Amén. 1 Corintios 11:23. Sí, A ver, Cristina querrá partir el pan hoy. sí, 1 Corintios 11:23. Sí, vamos a hacer la ceremonia, partir el pan y tomará el vino en nombre de la memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos estar preparados espiritualmente para esto, porque esto es estar de acuerdo con lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros y celebrarlo como un magnífico memorial, como Él nos dijo. Adelante, hermanito. Porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hacen esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto todas las veces que beben en memoria de mí. Porque todas las veces que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada hombre y mujer a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Ya. Bueno, si algún hermano quiere hacer alguna oración para finalizar. Amén, hermano. Yo oro. Oh, mi gran hermano, adelante. Bendito Dios Padre soberano, gracias te damos, Señor. Gracias por este día maravilloso que nos diste, Señor, en poder estar en tu presencia, en solo esta mañana abrir los ojos y estar delante de ti, Señor. Gracias por esta reunión, Señor, que tú permitiste, por esta vía, Señor. Gracias por esta enseñanza de tu palabra, Señor, que es más cortante que espada de doble filo, Señor. Que al predicarla y hablar de ella también nos enseña, Padre Santo. A la vez, cada vez que la leemos, Señor, y podemos leer un versículo hoy y dentro de un mes y nos enseñas otra cosa con ese mismo versículo, Señor. Y como dice tu palabra, no vuelve vacía, Padre Santo. Gracias por cada hermano que estamos acá, por las familias que representamos, Señor. Gracias por la enseñanza del hermano Pedro, por la enseñanza del hermano Sergio, por la comunicación que hace y se esmera el hermano Ben, y por nosotros que buscamos de ti en estar aquí presentes. Gracias, Padre Santo, te damos por todo eso. Gracias por cada necesidad que tenemos, Señor. Quita toda enfermedad, Padre Santo. Todo lo que no sea de ti, quítalo de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, Señor. Gracias por todo, Señor, te damos en esta tarde, Padre Santo, y gracias por esta reunión, Señor. Es para la gloria y la honra tuya, para estar delante de tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Amén, amén. 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 Gracias, hermano Mauri. Amén. A nuestro Padre eterno,
por ser el dador de todas las cosas, por haberlos puesto en el camino en que estamos, hermanos, y que ustedes nos puedan transmitir la palabra de Dios. Como decía Mauri, a veces uno lee un texto y en un mes vuelve a leer y se entera o se alimenta de otras cosas que el Dios vivo nos quiere enseñar. Y nosotros hemos aprendido mucho con ustedes, hermanos. Gracias por ese esfuerzo, hermano Pedro. Sé que siempre está ahí estudiando y pidiendo esa sabiduría para poder transmitir la verdad sin adornos. Y eso es muy valorable, hermano, en nosotros porque también tenemos celo de la palabra, también hemos sido engañados, también nos han estropeado espiritualmente, pero aquí hemos encontrado ese regocijo, hermano. Entonces yo sí quiero es darle gracias por esas enseñanzas, por esa dedicación, hermano. También a mi hermano Sergio, que es el hombro del hermano Pedro. Veo que compagina el uno con el otro para la enseñanza y es una gran bendición. Yo siempre le he dicho a Sergio que él tiene una manera también muy hermosa de enseñar, muy clara, y que permanezca ahí con el hermano Pedro, porque esta es una congregación muy pequeña, pero va a ser de grandes bendiciones para nosotros, nuestras familias, amigos. Entonces, hermanos, a los dos que representan, no tanto por la edad, no los estoy llamando viejos, sino son ancianos de sabiduría. Nosotros somos aprendices y para mí es un privilegio, es una palabra robada de los testigos de Jehová, privilegio. Ellos hablan mucho de esa palabra, pero en realidad para mí es de satisfacción poder aprender. Hoy la enseñanza me deja como claro en mi vida que a veces uno cree que sabe mucho o que cree que ya hizo la oración, estudió, pero cuando yo leí Hebreos 4 y sentía que cuando yo decía que rompe hasta los tuétanos, el alma, Dios mío, yo sentía algo, yo dije, Señor, que rompa mi vida y que tu palabra realmente esté sembrada en mi corazón, porque a veces yo le decía a mi hermana, una hermana mía, yo le decía, a veces oramos y cuando terminamos, sin pensar, sin premeditar, va uno y comete un error o tiene alguna discusión o alguna mala cara con alguien. Entonces, hoy es eso, que la palabra realmente penetre en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. Hermanos, mil gracias al hermano Ben por hacer que esta reunión sea de beneficio por la plataforma. También Dios lo bendiga muchísimo y nos siga ayudando a todos. A Mauri y Pau, gracias también. Y nada, aquí estaremos, hermanos. Muchas gracias por sus palabras. Creo que, por lo bueno, desde mi punto de vista, me elevó demasiado, pero bueno, yo también estoy siendo bendecido por ustedes y estoy aprendiendo cuando los estoy enseñando a ustedes. Yo también aprendo. Yo les doy las gracias a ustedes por estar atentos. No porque yo me sacrifique o se sacrifique el hermano Sergio, sino por la necesidad que tiene el pueblo de Dios de conocer a Dios, de conocer su palabra. El pueblo de Dios necesita eso y Dios lo sabe. Amén. Y como mismo le sucedió a Israel, cuando vino Babilonia sobre ellos fueron avisados. ¿Y qué sucedió? Tuvieron 2000 años dando tiempo por toda la tierra. Entonces, escuchemos al Señor, escuchémoslo y pongamos atención a lo que nos está diciendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hermano Sergio, por su gran ayuda. Es cierto lo que dice la hermana Cristina, usted es mi hombro. Yo me apoyo ahí, usted ahí. Muchas gracias. Y ven, bueno, no tengo más nada que decirle, todo lo dijo Cristina, no dejo nada para nadie. Muchas gracias por esos esfuerzos que tú haces, no solamente en este momento,
Pero todos los otros esfuerzos que estás haciendo tú por regar la palabra de Dios en el mundo, y sobre todo en América Latina, con la guía bíblica, ese trabajo tan grande que estás haciendo, y en Google, te damos las gracias, y sé que todo eso está haciendo, lo hace para la gloria de Dios. Sí, Muchas no va a regresar gracias. vacío. No va a regresar vacía. Entonces, hermanos, muchas gracias por todo. Dios los bendiga constantemente. Yo te quiero decir algo, hermana Cristina. Adelante, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz. A Él sea la gloria y la honra. Y gracias por la vida de cada uno de nosotros. Y hay que seguir adelante con todo lo que nos pueda proporcionar el Señor. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga a ustedes. Y que Dios bendiga su teléfono, hermano Sergio, para que se arregle. Wow, ese saldo me trae loco, hermano. Me trae loco ese saldo, caray.